Hola, soy soy estudiante del Instituto Tecnológico de Aguascalientes de la carrera de Ingeniería en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Y a continuación voy a presentar el trabajo correspondiente a la unidad uno, el cual es la presentación de las estructuras de datos. Sobre las estructuras de datos y organización de datos, el cual es un tema clave en la informática y en la programación, pues nos ayuda a entender cómo podemos organizar la información de manera eficiente para que nuestros sistemas funcionen de manera correcta. En la siguiente exposición se van a revisar qué son las estructuras de datos, sus clasificaciones principales y ejemplos de su aplicación. Empezando por el tema 1.1, el cual es la definición. ¿Qué son las estructuras de datos? Las estructuras de datos son formas de representar información en una computadora. Estas no solo describen cómo se almacenan los datos, sino que también describen las reglas y operaciones que se pueden realizar sobre estos mismos. ¿Para qué sirven las estructuras de datos? Las estructuras de datos son esenciales para que podamos resolver problemas de programación, ya que nos permiten organizar información de manera que sea eficiente acceder, modificar y también procesar los datos. Comprender estas estructuras es la base para que podamos desarrollar software optimizado y escalable. Siguiendo con el tema 1.2, la clasificación. Como podemos observar en este diagrama, las estructuras de datos están divididas en varias clasificaciones. La primera serían en estáticas y dinámicas. En estáticas podemos observar que tenemos a los arreglos, los cuales hay varios tipos, que serían unidimensionales, bidimensionales, tridimensionales y multidimensionales. Estos no se verán tan a fondo, puesto que no se verán tanto en el curso. Siguiendo con las estructuras de datos dinámicas, tenemos la clasificación de lineales y no lineales. Algunos ejemplos de las lineales serían las pilas, las colas y las listas. Y algunos ejemplos de las no lineales serían los árboles y los grafos. Como ya vimos, las estructuras de datos se clasifican en dos grandes categorías, las cuales son estáticas y dinámicas. Las estáticas tienen un tamaño fijo definido antes de que se ejecuten en el programa. Algunos ejemplos comunes serían los arreglos o las matrices. Y las estructuras de datos dinámicas nos permiten modificar su tamaño mientras que el programa se ejecuta. Esto nos ofrece mayor flexibilidad y algunos ejemplos serían las listas enlazadas, las pilas y las colas. Esta clasificación es de mucha importancia, pues el tipo de estructura que vayamos a elegir va a afectar el uso de memoria y el rendimiento de las aplicaciones que vayamos a desarrollar como programadores, ya sea en un proyecto al momento de crear software. Siguiendo con el tema 1.3, tenemos la clasificación de estructuras lineales y no lineales. En esta clasificación tenemos a las estructuras lineales, en las que los elementos están organizados uno tras de otro. Hay tres tipos de estructuras de datos lineales, las cuales son las listas enlazadas, las pilas y las colas. En esta clasificación, los datos están organizados de manera que un único sucesor y un único predecesor ocupan lugares sucesivos en la estructura.
empezando por las listas enlazadas, en las cuales cada elemento apunta al siguiente. De este modo, teniendo la referencia del principio de la lista, podemos acceder a todos los elementos de la misma. Siguiendo con la pila, la cual sigue el principio LIFO, Last In, First Out, el cual funciona a través de dos operaciones básicas, siendo la primera apilar o push, el cual coloca un objeto en la pila, y su operación inversa, la cual sería desapilar o pop, que retira el último elemento que esté apilado en la pila. Siguiendo con la clasificación, tenemos a las estructuras de datos no lineales, los cuales no siguen un orden secuencial estricto. De estas existen dos tipos, los cuales son árboles y grafos. En esta cada elemento puede tener varios sucesores o varios predecesores. Empezando por los árboles, los cuales son una estructura de datos que representa datos de manera jerárquica. En esta, cada nodo tiene un único antecesor y múltiples descendientes. Esta estructura de dato se divide en dos tipos, las cuales serían árbol general y árboles binarios. En el árbol general, cada elemento puede tener un número ilimitado de subárboles, y en los árboles binarios, cada elemento le pueden seguir como máximo dos nodos. Siguiendo con las estructuras de datos no lineales, tenemos a los grafos, los cuales son un conjunto de nodos y conexiones entre ellos que nos permiten modelar redes y relaciones de manera compleja. Estas estructuras permiten resolver problemas específicos de almacenamiento y búsqueda de información. Esto nos ayuda en empresas que manejan una gran cantidad de datos. Siguiendo con el tema 1.4, tenemos la clasificación de estructuras de datos dinámicas y estáticas. Empezando por las estructuras dinámicas, las cuales ajustan su tamaño durante la ejecución. Estas no cuentan con limitaciones o restricciones en el tamaño que ocupan de memoria, a diferencia de las estructuras estáticas. Las estructuras dinámicas se dividen en dos grupos, los cuales son lineales y no lineales, que ya mencionamos anteriormente. En las lineales están como ejemplo las pilas, las colas y las listas enlazadas. Y en las no lineales están los árboles y los grafos. Siguiendo con la clasificación, tenemos a las estructuras estáticas. Las estructuras estáticas siempre ocupan el mismo espacio en la memoria y son más simples de implementar, pero no son, como su nombre lo indica, contrario a las dinámicas, no son dinámicas. Esto quiere decir que los datos no se pueden manejar de manera tan volátil como lo son las de las estructuras dinámicas. Entre las estructuras de datos estáticas se encuentran los array, que son los vectores y matrices, también los registros, los archivos y las cadenas. Este tipo de estructuras son esenciales en sistemas que manejan grandes volúmenes de datos y que requieren flexibilidad, como lo serían en, en empresas, como se mencionó anteriormente, que cuentan con bases de datos muy grandes y que requieren manejar una gran cantidad de datos de manera que sea flexible y se optimice el tiempo de ejecución. Como conclusión, para mí las estructuras de datos
son la base de la programación y del desarrollo de sistemas informáticos de manera eficiente. El conocimiento de estas estructuras nos permite a nosotros como programadores elegir la herramienta más adecuada para cada problema. Esto optimizando la memoria y el tiempo de ejecución. Como ya vimos en esta exposición, las estructuras de datos son, se encuentran en todas las aplicaciones modernas, desde bases de datos y sistemas operativos hasta redes sociales, buscadores y videojuegos, casi en cualquier aplicación que se usa hoy en día. Para los programadores es muy importante que dominemos este tema, pues es esencial que sepamos elegir la herramienta adecuada para el problema que se nos presente. Un ejemplo de esto sería al momento de tener un software para almacenar y gestionar libros, se pueden utilizar las listas enlazadas, puesto que podemos gestionar las listas de libros disponibles, permitiendo agregar y eliminar y buscar libros de manera eficiente. También nos ayuda en la organización. Las estructuras de datos nos ayudan a mantener la información organizada y de fácil acceso. Por mi parte sería todo. Espero que haya quedado claro el tema de estructuras de datos. Muchas gracias por la atención y hasta luego. Antes de terminar el video, me gustaría mencionar que las estructuras de datos no solo nos ayudan en la organización, como mencioné anteriormente, sino que también nos ayudan en la escalabilidad, puesto que al diseñar una aplicación con estructuras de datos adecuadas, se puede escalar muy fácilmente para que podamos manejar un mayor número de usuarios y de datos. Y ya por último, conocer estas estructuras de datos y sus tipos nos permite como programadores diseñar soluciones que sean eficientes, escalables y que sean organizadas para problemas muy complejos. Por esto mismo, las estructuras de datos nos facilitan el trabajo como programadores al momento de manejar grandes cantidades de datos. Es muy importante que nos llevemos esto para futuros proyectos o en el ámbito laboral, pues nos va a ser de mucha ayuda para que podamos resolver problemas que se nos presenten en cualquiera de los casos mencionados anteriormente. Ahora sí ya es todo. Hasta luego.